Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Vamos a meternos de lleno en un asunto que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus estrellas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablo de ese supuesto escándalo y de una disputa legal que ha sorprendido a propios y extraños. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de estas dos estrellas, y es que su química en pantalla, especialmente en Sen Kalkam, conquistó a millones. Por eso, cuando surgen noticias así, sabemos que a ustedes también les interesa estar al tanto de todo lo que pasa en su vida, tanto profesional como personal. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre informados de los últimos chismes, análisis y las noticias más candentes del entretenimiento. Muchísimas gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha explotado en los últimos días es la supuesta disputa legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su relación, tanto la que mostraron en la serie como la que se rumoreaba y luego se confirmó en la vida real, fue un fenómeno. Cada aparición juntos, cada historia compartida, generaba miles de comentarios y titulares. Su romance cautivó a la audiencia y se convirtió en uno de los temas más comentados. Sin embargo, como bien sabemos, las cosas en el mundo de la fama a veces toman rumbos inesperados, y este parece ser uno de esos casos. Los rumores sobre una posible tensión o conflicto entre ellos comenzaron a circular hace un tiempo, pero se intensificaron cuando aparecieron informes sobre acciones legales. Al principio muchos pensaron que se trataba de especulaciones sin fundamento, algo típico del frenesí mediático que rodea a parejas tan populares. Pero la información ha ido cobrando fuerza, y ahora se habla de que hay un proceso legal en marcha. ¿De qué se trata exactamente este supuesto conflicto? La información que ha trascendido, aunque todavía un poco confusa y sin detalles oficiales por parte de los involucrados, apunta a un desacuerdo relacionado con temas económicos. Algunas fuentes sugieren que la disputa podría estar ligada a proyectos pasados, quizás a acuerdos o contratos que quedaron pendientes de resolver. Otros rumores mencionan que podría haber surgido un problema con la gestión de sus carreras o de activos conjuntos, algo que, cuando dos figuras públicas comparten tanto, puede volverse complicado. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales detallando la naturaleza exacta de esta disputa legal. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación y la curiosidad del público y de la prensa. En el mundo del entretenimiento turco, donde la discreción a veces es una rareza, la falta de comunicación clara solo sirve para que los rumores crezcan como la espuma. Lo que sí parece estar claro, según las informaciones que están circulando en diversos medios turcos e internacionales, es que existen procedimientos legales en curso. No se trata de una simple discusión o un malentendido pasajero. Estamos hablando de algo que ha llegado a instancias legales, lo que sugiere una seriedad que sorprende a muchos, especialmente considerando la imagen que ambos proyectaban como pareja y como profesionales. Hemos visto análisis de abogados, comentarios de expertos en relaciones públicas y, por supuesto, un aluvión de opiniones de los fans en las redes sociales. Algunos defienden a Hande, otros a Kerem, y muchos solo expresan su tristeza al ver que una relación que admiraban podría estar atravesando un momento tan difícil. Es natural que la gente se posicione, sobre todo cuando se trata de figuras que han seguido de cerca y admirado. Recordemos que la relación de Hande y Kerem se hizo pública después de que grabaran juntos Sen Kalkam. Su conexión en la pantalla era tan palpable que los rumores de que existía algo más allá de la ficción no tardaron en aparecer. Y cuando finalmente lo confirmaron, sus seguidores se volvieron aún más apasionados por ellos. Viajes juntos, apariciones públicas, gestos de apoyo mutuo, todo era documentado y celebrado. Ver ahora que su camino legalmente podría estar separándose, y quizás de forma conflictiva, es un giro que pocos esperaban. ¿Podría esto afectar sus carreras? Es una pregunta que muchos se hacen. Ambos son actores muy talentosos y con un gran futuro por delante. Hande Erçel, con su belleza y carisma, se ha convertido en un referente de la moda y el entretenimiento, y sus proyectos suelen ser de gran éxito. Kerem Bürsin, por su parte, ha demostrado su versatilidad y ha trabajado en producciones internacionales, consolidando su posición en la industria.
Una disputa legal, especialmente si se vuelve pública y turbulenta, podría generar especulaciones y afectar la percepción pública. Sin embargo, también es cierto que los artistas a menudo logran separar su vida personal de su trabajo, y es de esperar que ambos mantengan el profesionalismo en sus futuros proyectos. Otra cosa que vale la pena mencionar es el impacto en sus bases de fans. Ambos tienen comunidades de seguidores leales y muy activas. La forma en que manejen esta situación, o la forma en que la prensa la exponga, podría tener un efecto significativo en cómo sus fans perciben la situación y por ende en su apoyo. Es un delicado equilibrio entre la necesidad de transparencia y la privacidad que merecen como individuos. Hemos estado investigando y recopilando información de diversas fuentes, intentando ofrecerles el panorama más completo posible. Sin embargo, la falta de declaraciones directas hace que sea difícil confirmar todos los detalles. Lo que parece un consenso generalizado es que hay un problema legal, y que este problema está relacionado con asuntos financieros. Más allá de eso, entramos en el terreno de la especulación, aunque basada en reportes periodísticos. Es fundamental recordar que en estos casos, la justicia debe seguir su curso. Los procesos legales pueden ser largos y complejos, y hasta que no haya una resolución, o hasta que los involucrados decidan compartir más información, solo podemos basarnos en los reportes que van saliendo a la luz. Una de las cosas que más intriga es si esta disputa legal podría haber sido el detonante de su separación o si, por el contrario, ya estaban distanciados y este problema legal es una consecuencia de ello. Las fechas y las narrativas aún no están completamente claras. Lo que sí sabemos es que por un tiempo, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales entre ellos se volvieron menos frecuentes, lo que ya había alimentado los rumores de una crisis en su relación. Podríamos especular sobre las causas profundas de un conflicto de esta naturaleza. En cualquier relación, pero especialmente cuando hay negocios o proyectos compartidos, las diferencias de opinión, las expectativas no cumplidas o los malentendidos en torno a acuerdos financieros pueden surgir. A veces, lo que parece un problema menor puede escalar si no se aborda a tiempo y con la comunicación adecuada. Si a esto le sumamos la presión de la fama, las agendas apretadas y la exposición mediática constante, el escenario se vuelve aún más complejo. También es importante considerar que en muchos casos, la prensa tiende a magnificar los conflictos, buscando siempre la noticia más sensacionalista. Si bien es cierto que parece haber un problema legal, la forma en que se está presentando al público puede estar adornada con detalles que alimentan el drama. Por eso, debemos mantener una perspectiva crítica y esperar a que haya información más sólida y verificada. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que esta noticia ha generado un gran revuelo en Turquía y en los países donde sus series son seguidas con devoción. Las redes sociales se han llenado de conversaciones, teorías y debates sobre el tema. Es un claro reflejo de cuánto interés despiertan Hande Erçel y Kerem Bürsin en sus seguidores. En resumen, lo que ha salido a la luz es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la querida pareja de actores turcos que conquistó corazones con su romance, estarían ahora envueltos en una disputa legal. Los detalles son escasos y no hay declaraciones oficiales, pero los reportes de los medios apuntan a desacuerdos de índole financiera como la causa principal de este conflicto. Esta noticia ha sorprendido a muchos y ha generado un intenso debate en el mundo del entretenimiento y entre sus seguidores. Espero que esta explicación les haya sido útil para entender un poco mejor esta sorprendente noticia. Como siempre, seguiremos de cerca este caso y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su apoyo significan muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Les ha sorprendido? ¿Tienen alguna teoría? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.